Bueno, que el Señor les bendiga. Ya estamos con la palabra que vamos a compartir hoy. El otro día hablábamos de la fe, ¿no? Hablábamos acerca de la fe y hablamos de dar una respuesta de fe, ¿no? Estuvimos comentando, estuvimos hablando de la palabra en el libro de Éxodo o en la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y, y a veces hay una creencia, ¿no? Pedile vos a Dios que tenés más fe, o pensamos que hay personas que tienen más fe que uno, que tienen más llegada a Dios, que pueden alcanzar, que como si la fe fuera algo que está reservado a determinadas personas. Y hoy vamos a compartir una palabra también que tiene que ver con la fe, ¿no? Vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Vamos a compartir varios versículos, pero los vamos a ir compartiendo así parafraseado. Dice que se había juntado una gran multitud que seguía a Jesús, y cuando el Señor las vio, dice que miró esa gran multitud. Dice en el versículo 5 del capítulo 6, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿No? Jesús plantea una situación difícil de resolver, un problema, algo que lo traslada a la vida de los discípulos. Dice que lo mira a Felipe y le dice: bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿De dónde vamos a sacar comida para, para darle de comer a toda esta gente que nos sigue, que está buscando de Dios? ¿Cómo hacemos? Y ahí nosotros nos tenemos que poner en el lugar de los discípulos cuando empezamos a pensar cómo se resuelven los grandes conflictos, los grandes problemas, los grandes interrogantes en nuestra vida. ¿Cómo?, preguntó Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? Y en ese momento empezamos a ver otra vez las actitudes posibles. Dice que Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La verdad que 200 denarios de pan no era poco dinero, pero la verdad no alcanzaba para tanta gente. O sea, los recursos que Felipe tenía no alcanzaban para resolver eso que Jesús le estaba diciendo. A veces nosotros, cuando miramos nuestra vida, vemos que estamos en la misma situación. Una situación, una circunstancia, un problema que es imposible de resolver con nuestros propios recursos. Vemos que no alcanza la inteligencia, que no alcanza la plata que tenemos, que no alcanza la fuerza física que tenemos. ¿Cómo se resuelven esas cosas en la vida? Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo en el versículo 9, mire, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? O sea, Andrés también tenía recursos que no alcanzaban. Había encontrado un chico que tenía 5 panes y 2 peces, pero también plantea la posibilidad, dice: ¿pero qué? Esto no va a alcanzar para tanta gente. Cuando nosotros nos ponemos ante las circunstancias, de cara a las circunstancias, para resolverla, para salir de ella, es una cuestión de recursos. Felipe tenía 200 denarios y no le alcanzaban. Los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos terrenales no alcanzan para resolver situaciones en las veces que tenemos que resolver. Sin embargo, Andrés tenía también hasta menos recursos que Felipe, pero tenía un recurso más importante, que fue eso poco que tenía, ese casi nada, 5 panes y 2 peces, llevarlos a la presencia de Cristo. Llevarlos. Seguramente Felipe había visto hacer a Cristo muchos milagros, muchas maravillas, y él agarró y lo llevó a la presencia de Jesús. Dijo: ¿qué es esto para tanto? Pero lo llevó a la presencia y al lugar que tenía que llevarlos. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y en el versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo primero que tenemos que saber es que en el versículo 6, mucho más arriba de este final, que nosotros ya conocemos, que es el milagro de la multiplicación de los 5.000, nos encontramos que dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Jesús ya sabía cómo iba a resolver la situación, cómo iba a sacarlo de ese problema, pero lo importante es que él quería ver, él dice, lo hacía para probarlos, lo hacía para ver con qué recursos contaba, si con los materiales, si con los humanos, si con los terrenales o con los espirituales, que son los más valiosos, que son los más poderosos, que son los más potentes. Felipe tenía solo materiales, Andrés tenía muchos recursos menos que Felipe, pero tenía el recurso espiritual. Lo llevó a la presencia de Cristo. Le dijo, tengo esto, nada más que esto, no va a alcanzar. Pero estaba en el lugar indicado. El lugar, cuando tenemos una situación que resolver, en lo que somos probados es en los recursos que tenemos. Jesús ya sabe, el Señor ya sabe cómo va a resolver esas cosas, cómo iremos a salir de ahí, pero nosotros mismos tenemos que probarnos qué recursos tenemos. Y los recursos espirituales más importantes que debemos tener en nuestra vida es la fe. ¿En dónde la ponemos? ¿En dónde las depositamos? ¿Si en los denarios o en los recursos propios o en Cristo, llevando la situación a la presencia de Él? Resulta que Jesús también confiaba en los recursos de la fe. Dice que dio gracias al Padre, aún antes de que se multiplicasen, dio gracias al Padre y repartió. Él dependía del Padre y nosotros dependemos de Cristo. No sé lo que estás pasando en esta situación, en este momento, por el tema de la pandemia, tal vez temores, tal vez faltas de recursos materiales, porque también hay cuestiones económicas, situaciones de adicción. Yo sé que Dios sabe cómo va a sacarnos de esto. Lo único que nosotros debemos saber si tenemos los recursos necesarios, si tenemos la fe necesaria para agarrar ese problema que hoy no tiene solución, que no tiene arreglo y llevarlo a la presencia de Dios. ¿Cómo terminó eso? Multiplicándose los panes, multiplicándose los peces. Y habiéndose saciado todos, dice que Jesús le dijo, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Que el producto del milagro, cuando nosotros vamos con fe a la presencia de Dios y Dios resuelve nuestra situación, que nada de ese milagro se pierda, que lo podamos recoger y que lo podamos conservar y cuidar. Muchas veces ocurre que en la desesperación recurrimos al Señor y el Señor obra, pero los pedazos que sobran, la obra, el resto del milagro que Dios hace en nuestra vida se desperdician. No los cuidamos, no le prestamos atención, no los conservamos. Es importante que nosotros tengamos fe. Yo estoy convencido, seguro, que la vida de los discípulos después de ver semejante milagro no fue la misma. La vida de Andrés, de la fe de Andrés, no fue la misma. Siguió creyendo cada día más, siguió teniendo cada día más fe. Su fe fue creciendo de ver esas cosas. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y Dios obra en nuestra vida con ese poder, haciendo, resolviendo en esas situaciones que parecen irresolubles, nuestra fe se fortalece y crece. Dice que llenaron 12 cestas de pedazos y dice que muchas personas, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente el profeta es el profeta que habría de venir al mundo. Esos milagros que se producen, ese obrar de Dios, alienta a la fe de otros. Todo esto comenzó este versículo 14, donde dice que otras personas vieron las señales de Cristo y creyeron en Él. Comenzaron con un hombre sin recursos materiales, con 5 panes y 2 peces, yendo a la presencia de Dios. Tal vez a veces casi sin fuerzas, casi sin ganas. Lo único que nos haga falta es ponernos de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle la poca fe que tengo, los pocos recursos que tengo, la casi nada con la que hoy cuento, vienen delante de tu presencia. Vengo a rogarte, vengo a pedirte, vengo a poner la situación en tus manos, sabiendo que vos ya sabés cómo vas a resolverlo, que tenés los recursos, que tenés el poder, que tenés el amor, la misericordia y la fidelidad en tu corazón para resolverlo y glorificarte.
¿Cuáles son los recursos con los que contamos a la hora de mirar nuestros problemas? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. La fe no es para una élite de personas, sino para aquellos que decidan ir a la presencia de Cristo, aún sin recursos como Andrés, pero sabiendo que la presencia de Dios, la poca fe, los pocos recursos puestos delante de la presencia de Dios, producen esto. Recoger las canastas llenas de lo que sobró y aún guardarlo y conservarlo para nuestra vida, para darle gloria a Él. Quería compartirles eso, para que podamos reflexionar cuáles son mis recursos ante el problema que tengo. ¿Son espirituales o son materiales? ¿Son los recursos de Felipe o son los recursos de Andrés? Si querés tener éxito, si querés salir de la situación, si querés ver la gloria de Dios, yo te invito a que uses los recursos espirituales. La fe puesta en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes a las 22 horas con esto que es Más que Vencedores.